Porque Dios quiere usarnos a todos. Amén. Dios es un Dios que quiere usarnos a todos y que quiere enseñarnos, ¿no? Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a adorar al Señor, a exaltar su nombre y aprender. Amén. Jesús dijo, aprended de mí, dijo Jesús. Tenemos que aprender de Jesús y tenemos que aprender de las escrituras que nos han dejado, el Señor nos ha dejado, porque la escritura que nos ha dejado es para que nosotros podamos aprender un montón de cosas, porque la Biblia, la palabra de Dios muestra las virtudes y muestra los errores, para que también nosotros podamos absorber las virtudes y desechar los errores. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y vamos a ir a la palabra en esta noche. Quiero hablar de dos enemigos del alma. Números capítulo 11, el libro de Números, capítulo 11, vamos a estar mirando, y para que usted pueda entender un poco el contexto, recuerden que cuando usted después se quiere buscar Éxodo capítulo 1 y después Éxodo capítulo 3, usted va a ver que este pueblo que había sido liberado por Dios a través de su siervo Moisés, el hombre de Dios que Dios usó para liberar al pueblo, este pueblo estaba bajo esclavitud. Diga conmigo, bajo esclavitud. Bajo esclavitud, bajo opresión, estaba en amargura de espíritu y vivían, digamos, con un yugo sobre sus hombros, totalmente sin esperanza, totalmente sin ganas de vivir. Estaban bajo un yugo de los egipcios, y el Señor, Dios, dice que escuchó el clamor, porque Dios escucha la oración. ¿Cuántos pueden entender esto, no? Es importante que entendamos eso. Dice que hubo un clamor de esa gente que estaba sufriendo tanto, que Dios oyó y dijo, bueno, tengo que enviar a alguien para que los saque y para que los lleve a una tierra de libertad, de bendición, de prosperidad, donde Dios, que creó todo para que el hombre pueda vivir en paz, feliz, con todas las riquezas que hay en la naturaleza, en los animales, todo fue creado para el hombre. Dios todo lo dio en el Edén para que el hombre, digamos, señoreara, para que se multiplicara, para que se extendiera, para que disfrutara, ¿no? Bueno, y el Señor lo saca a este pueblo con mano fuerte. ¿Cuántos recuerdan las plagas? ¿No? El Señor, Dios le demostró a los egipcios y a todos los dioses de los egipcios que Él era el único Dios. Amén. Abrió el mar, digamos, a la noche que había oscuridad, había una columna de fuego que los acompañaba mientras los sacó a ese pueblo, que los sacó en caravana, y ahí en el medio del desierto había una columna de fuego que los acompañaba. Pero luego, cuando ese sol tan ardiente del desierto que podía derretirlos de la temperatura, Dios ponía una nube y le daba, ¿no? Y cuando tenían sed, dice que Moisés golpeó y les dio agua. Digamos, no había supermercado chino, no había nada en el desierto. Imagínense, no había nada. Pero Dios fue proveyendo todo y Dios le mostró que Él era el Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Y que ellos entendieran que el Señor no los iba a dejar y no los iba a desamparar, pero tenían que ser obedientes a que iban a transitar esas etapas, pero que Dios estaba con ellos. Amén. Porque también recuerden que Faraón, si usted vio la película, alguna película o lee la Biblia, dice que venían con sus carros, con sus caballos, persiguiendo a estos casi 2 millones de personas que venían con las ovejitas ahí, que venían con los palitos, que era un ejército poderoso, con carros, con lanza, y cuando venían persiguiéndolo, Dios hizo, cerró el mar y los dejó todo abajo el agua. ¿Cuántos leyeron o vieron una película? 3 nada más. Bueno, le invito a que lea cada tanto, digamos, la Biblia. Entonces, fíjese, ¿no? Qué poderoso el Señor, ¿no? Qué poderoso, qué grande, ¿no? Pero el hombre siempre, viste que hay gente que dice, a este nada le viene bien. El hombre es medio quejoso, ¿no? Pero no tenemos que ser quejosos. Amén. Tenemos que ser agradecidos. Amén. Y el Señor iba por él, pero el Señor también estaba probando su corazón. ¿Cuántos saben que cuando nos aprieta el zapato, Dios también prueba nuestra fe? ¿Cuántos saben esto? Prueba si lo seguimos amando. Cuando no nos da las cosas, prueba si seguimos siendo fieles a Él. Cuando estamos en crisis, en lucha, en prueba, es más, si Jesús fue perfeccionado por medio de la aflicción, aún las aflicciones, las dificultades, nos van a hacer más parecidos a Jesús. ¿Cuántos quieren ser más parecidos a Jesús?
Amén. Pero sin aflicciones, pastor. Bueno, no, imposible. Imposible, ¿no? Más, Jesús dijo, en el mundo, en la sociedad donde ustedes están, ustedes van a tener aflicciones. Así que, pero no es todos los días, son momentáneas. Diga conmigo, son momentáneas. Amén. Son momentáneas. No son, las luchas no son para siempre, las pruebas no son para siempre. Son etapas donde tenemos que resistir firme en la fe, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que fortalecer la fe. Por eso hay que confiar, aunque no veamos nada, aunque no se abran puertas. Señor, si estás probando mi fe, yo quiero serte fiel, quiero crecer en la fe y voy para adelante. Te doy gracias en todo porque esa es tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque cuando no tenemos a Cristo, ¿se acuerda cuando teníamos a Cristo? Si hacía frío, ¡ay, qué frío! Si hacía calor, ¡oh, qué calor! Si llovía poco, qué sequía, che, no llueve nada. Si llovía mucho, qué de agua. Diga conmigo, siempre nos quejamos. Siempre nos quejamos, ¿no? Entonces, pero ahora en Cristo, porque el Señor nos sacó de Egipto. ¿Cuál era nuestro Egipto? Nuestro Egipto era la vida lejos de Dios. ¿Cuántos recuerdan? Despotricamos, digamos, no bajábamos ángeles y todo, ¿no? Pero así éramos, ¿no? Renegados, mal llevados, nada nos venía bien. Siempre estábamos quejándonos. Bueno, pero el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó de esa vida para llevarnos a vivir bajo su reino, ¿no? Y en su reino hay justicia, hay paz y hay alegría, porque cuando tenemos relación con Dios y caminamos en obediencia a la palabra de Dios, estamos bajo el reino de Dios y Dios es quien nos ayuda a poder enfrentar problemas, a superar crisis y podemos decir, en Cristo todo lo puedo, amén. No es que nos va a sacar los problemas y todo, no es que usted se convierte en un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios y se le acaban los problemas. No, si alguien le dijo eso, se le mintió. No. Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos, que Él venció, nosotros vamos a ser más que vencedores. Amén. Entonces, así nos sacó a nosotros de la esclavitud del Señor. Éramos esclavos del pecado. ¿Cuántos eran esclavos del pecado? Yo era esclavo del pecado. Éramos esclavos porque estábamos esclavos de Satanás, porque Satanás nos gobernaba, porque estábamos bajo la potestad del príncipe, de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y cuando nosotros éramos desobedientes a Dios y desobedientes a la palabra de Dios, estábamos bajo el reino de Satanás. Nos tenía como una marioneta, ¿no? Pero Cristo nos perdonó, nos limpió y nos liberó de las garras del enemigo, ¿no? Y ahora nuestra casa está adornada, está limpia y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si no, se complica decirle que está a tu lado, ¿no? Usted ya conoce la Biblia. Entonces, gloria a Dios. Pero tenemos que ser siempre personas agradecidas. Gracias, Señor. Aún por las pruebas, aún por las luchas, aún por las dificultades. No va a ser todo prueba, lucha y dificultades, pero darle gracias en todo. Gracias por el arroz que estoy comiendo blanco, que cada vez quedo más chino y los ojos más blancos. Gracias, Señor, por lo que tengas, hermano. Dale gracias al Señor. Aleluya, por el techo, por el abrigo. Dice que estemos contentos si tenemos techo y abrigo. Pero también creemos que Dios quiere prosperarnos. Pero hay etapas donde también tenemos que pasar de dependencia, de poder confiar donde no vemos nada. Ahí se va a crecer la fe. Si nosotros confiamos, vamos a ver la mano de Dios. Porque cuando creemos, Dios va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Y acá los muchachos salieron todos de Egipto, ¿no? Viendo la mano de Dios, viendo los milagros, pero en un momento empezaron como a dudar, ¿no? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios me va a sacar? ¿Será que Dios me va a llevar a una tierra que fluye leche y miel? ¿Será que Dios me va a bendecir con toda bendición espiritual? Empezaron a dudar. ¿Cuántos saben que la duda es pecado? La incredulidad dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Entonces tenemos que tener fe. Señor, voy a salir. Estoy en una crisis, pero voy a salir. No tengo nada, pero mañana tú proveerás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que tener ese buen espíritu. Ese buen espíritu, porque dice que Josué y Caleb tenían otro espíritu, ¿no? Y tenemos que tener un buen espíritu, un buen corazón, una buena actitud frente a Dios. Señor, ¿cómo yo quejarme? Si vos sos el dador, vos lo ves todo está bajo tu control. Tú eres el que da, eres el que quita, tú eres el que va a procesar mi vida, mi carácter. Y a veces necesitamos ser procesados para llegar a ser como Cristo. ¿Cuánto entienden esto?
Quizás, dice pastor, entonces me parece que me está tocando a mí la palabra porque tengo todas las cosas media complicadas. Me está procesando. O sea, bueno, pero vas a salir bueno. Decirle que está a tu lado, vas a salir bueno, vas a salir bueno, vas a ir lleno de la unción. Otra que Benny Hinn, que Claudio Frey. Terrible lo que va a hacer con el Señor con vos. Porque a veces a más trato, a más proceso, más muerte del yo, más muerte del orgullo y más dependencia de Dios. Entonces cuando hay humildad, cuando hay dependencia, hay unción, hay poder y hay gracia de Dios en esa persona. ¿Cuántos pueden decir amén? Y dan un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces tenemos que ser pisados como la aceituna para que salga el aceite. Uy, pastor, a mí me gusta el aceite, pero no que me pisen como la aceituna. Es que dice que tenemos que menguar para que Él crezca. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que morir a la carne, morir a nuestra autosuficiencia, morir a depender de la plata que tú tienes, de tu casa, de tu autito, porque en un día, si Dios te tiene que probar, te va a sacar todo para que dependas de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios no lo va a hacer, pero el Señor, en algunos, el Señor quiere que dependamos de Él. Amén. Que confiemos y que seamos agradecidos. Gracias, Señor. Dice que Job le pasaron, ¿cuántos saben que a Job le pasaron las 1001? Mire si nos pasan las cosas de Job, nosotros no sé. Pasa algo chiquitito y ya está, ¿por qué me está pasando esto? No, y Job le pasó las 1001, pero dice, Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Wow, él no se quejó, no, sino que glorificó a Dios. Y aquí vemos en este capítulo que estamos aquí, decirle a que está a tu lado esto recién empieza. Así que no te apures. Dice capítulo 11, dice, y aconteció, 11:1, que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y le dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? No es Argentina, pero bueno, algo así pasó, ¿no? Dice el versículo 5, y nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino el maná ven nuestros ojos. Y el maná, dice, y era el maná como semilla de culandro y su color como color de bedelio, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en los molinos y la majada en los morteros y lo cocía en la caldera y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, y cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera también, le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo el pueblo sobre mí? ¿Concedí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloraban a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, no te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda crisis la de Moisés, ¿no? Piense, ¿no? 80 años, ¿no? Ya no era un pibe, pero el Señor lo usó. ¿Cuántos saben que Dios usa a cualquiera? No hay edad. Gloria a Dios. Y Señor dijo, vos vas a sacar al pueblo, ¿no? Y Dios lo usó a él, ¿no? Y él contento porque vio la mano del Señor, vio que cuando tiraba la vara esa se convertía en culebra, que metía la mano en el seno y salía, digamos así, leprosa, pero después la metía de vuelta y salía limpia. Eran señales que le había dado Dios a Moisés para que Moisés no se achicara. Diga conmigo, Dios nos dio señales. Gloria a Dios.
La señal del Espíritu Santo, la que nos da paz y nos da descanso cuando vienen los problemas. Esa es una señal del Espíritu, amén. Que a veces tenemos problemas, lucha y dificultades y vamos, nos arrodillamos y decimos, Señor, no doy más. Y ahí el Señor nos da descanso y también otras veces nos envía ayuda, ¿no? Pero aquí se estaban quejando, ¿no? Vemos que recuerden cómo Dios lo había sacado, cómo Dios le había proveído, pero ellos querían carne, querían carne. Oh. Y empezaban como a decir, bueno, antes estaba mejor. Mentira diabólica. Porque estaban oprimidos, estaban amargados, estaban garroteados, le daban con el látigo, pero se quejaban. Y la queja es algo que ofende al Señor. Amén. La queja es algo que desagrada a Dios. Y quizás nosotros no nos damos cuenta a veces, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a sacar de nuestra boca la queja, ¿no? Y a ver lo que tenemos y a valorar lo que tenemos y a saber que Dios dice que Él va a suplir nuestras necesidades, que si buscamos al Señor y su reino y su justicia, Él va a añadir, pero todo tiene su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Todo tiene su tiempo y tenemos que saber esperar con fe, porque ahí está el tema de la fe, es cuando tengo que esperar. Pastor, pero soy ansiosa, soy ansioso, quiero ya. Bueno, Dios te va a tratar como a mí, nos va a tratar, ¿no? Porque Dios tiene sus tiempos, pero Dios es fiel, Dios lo que promete, lo cumple, amén. Y ellos tenían, digamos, quejas contra Dios, ¿no? Cuando miramos, vemos como ellos estaban, y Dios se enojó, ¿no? Porque cuando vemos el versículo 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Se enojó el Señor porque dijo, pero estos son desagradecidos esto. Les di salvación, los saqué de la ruina, los saqué del barro del pecado, los saqué de la presión satánica y ahora creen que soy la lámpara Aladino, que me frotan y ya le aparece todo rápido, ¿no? Pero a veces tenemos que analizar, hermanos, de dónde el Señor nos sacó. Y estar siempre agradecido al Señor, ¿no? Y gloria a Dios, si nos da, bien, y si no nos da, gloria a Dios igual, porque lo amamos a Él por lo que Él es, no por lo que Él nos da, ¿no? Porque sería terrible, ¿no? Decir, yo amo a Dios, pero si me da esto, ¿no? ¿Viste? Troquear con Dios, ¿no? Y así no funciona, ¿amén? Tenemos que ser hijos agradecidos al Señor y saber que muchas veces hay influencia, ¿no? Porque el mundo, digamos, incrédulo, a veces, digamos, las conversaciones, uno escucha a uno y dice, no, pero está todo mal, otro no, pero fíjate cómo está todo, ¿no? Y aunque hay una realidad, pero nuestro Dios es más grande que la realidad que estamos viviendo, amén. Así como dice que ahí, cuando ellos estaban en Egipto, dice que había oscuridad por todos lados, había tinieblas, todos estaban aterrorizados porque había tinieblas, días de tinieblas, pero en la casa de los hijos de Dios, dice que había luz, amén, y gloria a Dios. Porque el mundo se seguirá corrompiendo hasta que venga Cristo, pero si nosotros somos fieles al Señor, Dios va a proveer, Dios va a suplir, Dios va a cubrir tu familia, Dios te va a dar seguridad, Dios te va a dar paz, Dios va a estar cuidando a su rebaño, porque Él es el gran pastor de las ovejas, amén. Gloria a Dios, ¿quién se va a meter con Dios y va a ganar? No, hermano, no nos podemos meter con Dios porque perdemos. Dice que Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor, amén. Y fíjese que Dios estaba enojado y medio como que los quería dejar como a la parrilla un poco más, ¿no? Caer fuego, que estos incrédulos, estos malagradecidos, y Moisés ahí, no, pará, Señor, ¿qué van a decir de vos? No, Moisés siempre intercedía, dice que era el hombre más manso de la tierra, ¿no? Imagínese, ¿no? Pero en un momento estaba agotado, ¿no? Agotado porque era frecuente las quejas, ¿no? Y qué bueno es que nosotros empecemos a cambiar el vocabulario y tengamos un vocabulario de fe. Amén, Señor, yo sé que vos me vas a sacar. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero vos sos Dios. Lo posible lo hago yo, lo imposible lo haces vos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, diga conmigo, Dios me va a sacar adelante. No sé cómo lo va a hacer, pero Él es todopoderoso. Amén. Es la fe, hermano, es la fe. Pero ahí estaban ellos medio quejándose y dice que se mezclaron, ¿no? En el versículo 4 dice, y la gente extranjera se mezcló con ellos y dice, y tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos.
Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¡Wow! Estaban requejándose y no estaban valorando los milagros que Dios había hecho, sacando la esclavitud, digamos, abriendo el mar, encargándose de los enemigos, digamos, supliendo sus necesidades en el desierto. Y ellos estaban recordando lo que vivían bajo esa esclavitud, como despreciando a Dios, ¿no? Y a veces, no sé si le pasa, acá no, pero quizás en otro lado, dice, pero antes cuando yo estaba en el mundo estaba mejor. Ahora soy cristiano, tengo unas luchas, tengo unas pruebas, tengo unas dificultades, pero antes quizás teníamos una mejoría, pero luego de esa mejoría venía la ruina. Amén. Y estábamos camino al infierno. Gloria a Dios, porque este camino es angosto, pero lleva a la vida eterna. Amén. Y nunca tenemos que, hermano, decir, bueno, esos tiempos son mejor, porque Dios nos sacó de ahí, nos liberó de ahí, y también Él nos va a llevar a la tierra prometida. Dios lo estaba llevando a la Canaán, que era una tierra que fluía leche y miel, que era una tierra hermosa, ¿no? Donde después el Señor los bendijo, pero tuvieron que pasar procesos, aún cuando fueron a tomar agua en un lugar, y dice que el lugar tenía aguas amargas, ¿no? Que se llamaba Mara, no sé si usted recuerda ese pasaje, ¿no? Pero dice que el Señor endulzó las aguas, ¿no? Y aún nosotros en el transitar de este caminar que tenemos en esta tierra, en este desierto que a veces transitamos, ¿no? Porque a veces transitamos un desierto. ¿A cuántos le ha pasado? Me ha pasado una etapa bastante brava cuando tuve el llamado y me decía un hermano, ¿cómo andás, hermano? En el desierto, le digo. Arena y arena y arena, no veo nada, ¿no? Pero bueno, Dios me estaba tratando, me estaba procesando, me cerró todas las puertas y me llevó a depender totalmente de Él, porque me iba a mandar para acá y me dijo, te tengo que entrenar bien, Parareco, mirá que es bravo. Pero Dios nos entrena y no nos va a dar una carga más pesada de la que podamos sobrellevar. ¿Cuántos dicen amén? Los procesos son momentáneos, pero nos van a llevar a ser más compasivos, a ver la mano de Dios, a no juzgar, a no criticar, a mirar con los ojos de Dios a la gente, porque cuando lo vivimos entendemos lo que sufre el otro. ¿Cuántos entienden esto? ¿Amén? Entonces, a veces es necesario que vivamos ciertas cosas, Dios las permite para que seamos más humildes, más compasivos y no tengamos espíritu de juicio, ese espíritu de murmuración, ¿no? Porque el ser humano tiene esa facilidad de criticar, de cuestionar, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que pedir al Señor que podamos ser personas con un buen corazón, amén. Personas que bendigan, que animen, que alienten, que digan la verdad, pero con amor. Amén. Con amor, dice que el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Y ellos se quejaban y dice que Dios se enojó nuevamente, ¿no? Porque Dios también había preparado el maná. El maná, digamos, ¿no? Ahí dice que era como una semilla de culantro. Entonces dice que cuando venía el maná y ellos iban y tenían que, con eso comían. Pero ellos querían pepino, querían puerro, querían, ¿no? Estaban, ¿viste? Eran exquisitos, ¿no? Yo que a veces somos medio exquisitos, pero tenemos que ser agradecidos, como decimos, ¿no? Tenemos que ser agradecidos, ¿no? Entonces el Señor se enojó, ¿no? Se enojó y en el versículo 10, voy a acelerar, después léalo todo, ¿no? Porque estaría predicando 5 horas con esto. Dice, y oyó Moisés, versículo 10, 11:10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. ¡Wow! ¿No? Como que el Señor estaba enojado y Moisés ya quería tirar la toalla. No, déjame, no pastoreo más estos incrédulos, mal llevados, desagradecidos. Ya Moisés estaba agotado, pero Dios iba a suplir esa situación que él estaba viviendo, ¿no? Porque hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿amén? Y a veces cuando estamos agotados tenemos un amigo, tenemos un compañero, dice el Paracleto, el ayudador, dice que no los voy a dejar solos, dijo Jesús, les voy a dar el Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a ser libres de las cargas que a veces tenemos o situaciones, pero también tenemos familia de la fe, ¿no? Gente
que puede impartirnos, gente que puede enseñarnos, gente que puede ayudarnos a alimentar nuestra fe a través de la enseñanza de la palabra, animarnos, como dice la palabra, animados unos a otros, alentados unos a otros. Por eso la importancia de congregarse, por eso la importancia de familia, de rebaño, de piedras vivas. Dios planeó una iglesia que tenga relaciones personales donde se puedan ayudar unos a otros y donde se puedan enseñar, entrenar unos a otros. Amén. Entonces es importante. Entonces Moisés ya estaba agotado, dijo: no doy más, Señor, estoy agotado. Y Dios le da la respuesta y iba a dar la ayuda. Dice que iba a buscar personas que también tengan su mismo sentir para poder pastorear a toda esa gente que necesitaba una guía, porque dice que sin visión el pueblo se desenfrena y sin guía, digamos, la gente anda como oveja sin pastor. Y vemos en toda la Biblia que Dios siempre levantó un hombre, levantó una mujer, siempre levanta algún referente para encaminar al pueblo. Así como levantó a Moisés, después levantó a Josué, después levantó los jueces, después los profetas, y después el Señor ahí los 12, y esos 12 también fueron propagándose el liderazgo. Pablo levantó a Timoteo, a Tito, digamos. Siempre Dios pone personas al lado para ayudarnos también. A un Apolos dice que le ayudaron a entender mejor la palabra. Apolos era un predicador elocuente, con una gracia tremenda, pero había cosas que no la tenías clara. Entonces otros hermanos le ayudaron para que entendieran exactamente cómo eran las cosas, ¿no? Y qué bueno que siempre Dios va a poner a alguien para ayudarnos. ¿Cuántos pueden decir amén? Alguien que ora por vos, alguien que te dé una palabra de aliento. Por eso no nos aislemos. Hermano, el aislamiento no es de Dios, porque Dios nos creó para estar en comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la Biblia habla de cuerpo, habla de un cuerpo unido. Entonces, no, pero yo miro la televisión, pastor. Yo escucho la radio. Yo miro video. No, no es lo mismo, hermano. Decirle que está a tu lado, no es lo mismo. No es lo mismo. Lee la Biblia, aprende la Biblia, vas a ver que eso no tiene nada que ver con Dios. Dios quiere que nosotros estemos juntos, que alabemos juntos, que haya cánticos, alabanza. Dios envía la bendición cuando estamos todos juntos unidos, adorando su nombre. Y nos animamos, nos levantamos, nos ayudamos. Y eso es lo que necesitó Moisés y eso es lo que Dios le dio, ¿no? Y entonces cuando vemos en el versículo 11, dice, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Le decía a Dios, ¿no? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? No, un poco más dice, Señor, no aguanto más, estos son de terror, estos son más duros que una piedra, es mucha la carga, les hablo y no entienden, les enseño y no agarran una, ¿no? Pero el Señor le iba a dar la ayuda, como nos da la ayuda a cada uno de nosotros, ¿no? Y le dice el versículo 12, como diciendo, yo lo engendré, dice, ¿concebí yo a este pueblo? Le pregunta a Dios, ¿lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno? ¿No? Y dice, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Decía Moisés, le decía a Dios, ¿dónde voy a conseguir carne? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, no te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal, ¿no? Como que, digamos, las quejas y las cargas habían sido, digamos, motivo del agotamiento espiritual de Moisés. Amén. Cuando viene el estrés. ¿Cuántos saben que hay también un estrés ministerial? ¿Cuántos saben eso, no? Que uno necesita renovación, necesita, digamos, porque hermano, nadie es Superman. ¿Cuánto entienden esto? Eso está en las películas nomás, ¿no? Somos humanos de carne, nos desanimamos, nos duele un poco la cintura cada tanto, el hombro. No, somos humanos, pero Dios siempre nos ayuda en nuestras debilidades y nos va a levantar para que sigamos adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Entonces, Moisés estaba agotado físicamente, anímicamente, emocionalmente. No había ninguna sala de salud mental, pero tenía al Señor ahí, amén, gloria a Dios, tenía al Señor, pero él le hablaba al Señor. Y qué bueno, hermano, es que cuando nosotros estamos medio frustrados, cargados, mal, hablemos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hablemos, le contemos al Señor, Señor, esta injusticia, esto, y depositemos, porque Jesús dijo, vengan a mí
los que están trabajados, cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces, cuando estemos agotados en nuestra vida cotidiana, cuando estemos agotados quizá en el servicio, porque a veces, sin darnos cuenta, tenemos muchas actividades en las cosas del Señor, pero pasamos poco tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuántos entienden esto, no? Entonces, es muy importante, ¿no?, que tenemos que tener un equilibrio. Diga conmigo, un equilibrio, ¿no? Tenemos a Dios, el que tiene esposo, esposa, a su esposo, a su esposa, el que tiene hijos, después tiene trabajo, después el servicio y otras cosas que se nos suman. Entonces necesitamos nosotros tomar aire en la presencia de Dios. Amén. Descansar en Él, porque Él es el que nos da el descanso, ¿no? Y Él es el que va a enviar ayuda. No solo el Espíritu Santo, sino quizás alguien que te da una palabra, una persona espiritual, ¿no? Te da una palabra y que te levanta. ¿Cuántos dicen amén? No, alguien dice, oh, che, qué gorda que está, qué gorda que está. Oh, se te cayó el pelo, oh, cada vez está menos. No. Alguien espiritual que te levante, alguien que te imparta, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Acá están, son todos espirituales, así que mira que está a tu lado. Gloria a Dios, una persona de fe, ¿no? Entonces, y esa palabra te levanta, ¿ven? Dios te quiere usar. Vos sos la persona que Dios está buscando. Vos tenés un don tremendo, tenés que desarrollarlo. Y viste, y Dios usa a alguien y te levantó, ¿no? Y fue el Señor que lo usó, o la hermana que te visitó, el hermano te mandó un mensaje, te dio un abrazo. Hace tanto que no me abraza nadie, yo me siento más sola, más solo. Bueno, los hermanos, cuidado con eso. Entonces, es importante, hermano, que siempre Dios nos va a enviar ayuda. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos envía ayuda. Y Dios dijo, bueno, Moisés, tranquilo, que te voy a mandar un equipo que vos vas a estar livianito como una lechuga, ¿no? Livianito, así fresquito. Y aquí Dios le dijo, mira, del espíritu de Él, lo iba a poner personas que tuvieran el mismo sentir. No solo la presencia de Dios, el Espíritu Santo, sino el mismo sentir de Moisés. Imagínese, ¿no? Piense la cabeza de Moisés, usted que conoce la vida de Moisés, iba a poner 70 personas con el mismo fuego, con la misma pasión, con el mismo sentir que Dios puso a Moisés para que él estuviera alivianado. Y después eso se cumple cuando usted va más adelante en la Biblia. Su suegro, no sé si se acuerda ese pasaje, su suegro se acercó, le dijo, Moisés, vos vas a desfallecer vos y todo tu pueblo, no podés llevar la carga de todo vos solo, no podés, digamos, estar en el arco, ser aguatero, ser de defensa, ser, digamos, el que patea la pelota. Tenés que buscar gente que te acompañe, ¿no? Y en este momento el Señor puso gente que le ayudó a levantar los brazos. ¿Cuántos recuerdan a Aarón y Hur cuando estaban en la batalla y levantaban los brazos? Porque dice que Moisés se cansaba. ¿Cuántos saben que nos cansamos? Pero Dios te va a enviar ayuda para que encuentres descanso. ¿Cuántos lo creen? Su espíritu, su presencia, una palabra. El versículo 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y principales, y tráelo a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y escucha lo que dice el 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y escuche, tomaré del espíritu que está en ti. ¿Y qué iba a hacer? Dice, y pondré en ellos y llevarán contigo las cargas del pueblo y no las llevarás solo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? El Señor puso estas personas que tenían el corazón de Moisés, que tenían el espíritu de Moisés. Dice el versículo 25, dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron, ¿no? Tremendo. Después lea todo el pasaje. Tremendo, ¿no? Digamos, Dios le armó el equipo para que pudiera apacentar todo el pueblo. ¿Amén? Por eso es importante orar unos por otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Orar por los hermanos que quizás están haciendo una milla más porque el Señor puso esa pasión, ese fuego, y el Señor dijo, bueno, ya estás preparado para esto, ¿no? Y orar por los hermanos, ¿no? Orar por las hermanas y los hermanos que están en los grupos pequeños, que están enseñando, que son fieles, que con pruebas, con lucha, con frío, con calor, con crítica, con desilusiones, con frustraciones, gloria a Dios, porque vamos a poder, hermano, crecer como iglesia,
porque si no tenemos columnas no podemos sostener un edificio. ¿Cuánto entienden esto? Y si no hay personas comprometidas, no nos podemos expandir, porque Dios quiere que la iglesia crezca, Dios quiere que la gente se salva, pero hace falta personas que estén comprometidas con el Señor y que estén llenas del Espíritu y que puedan aprender a llevar sus cargas al Señor y ayudarles a los otros a poder seguir adelante y mirar la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a orar por personas así? Diga conmigo, Señor, yo quiero ser una. Gloria a Dios. Pastor, que trabaje otro, yo quiero mirar Netflix. No, Dios te llama a vos también, amén. Decirle que está a tu lado, Dios te llama a vos también. No te hagas el chancho rengo, como decía, digamos, hay una parienta, ¿no? Dios nos quiere usar a todos, hermano. Dios, no tenemos que perder el tiempo, porque todos tenemos habilidades y una gracia de Dios y una experiencia y cosas que pasamos, que podemos nosotros impartir eso. No necesitamos ser, no sé, Martín Lutero ni Calvino. El Señor nos va preparando. Recuerden los apóstoles. Jesús no escogió los mejores del Sanedrín, sino que personas sencillas que fueron aprendiendo en la marcha, y nosotros vamos aprendiendo en la marcha y vamos corrigiendo nuestra vida y vamos santificándonos. Esa es la manera. Por eso cuando usted ve a un hermano que está creciendo, cuando ve a un hermano que está comprometido, cuando ve a un hermano que sirve la cena, cuando ve a un hermano que predica, aliéntele. Voy a orar por vos, ore por esa persona, porque también necesita que le sostengan en oración. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque todos necesitamos oración. Los pastores, todos, porque necesitamos la presencia de Dios, si no, no podemos sostenernos. Si no, nos agotamos, hermano, imagínense. Ni idea, digamos, lo que vive la cabeza de un pastor. Solo otro pastor lo puede entender. Pero si no es que el Señor nos sostiene, no duramos ni una semana, hermano. Nos agotamos físicamente, nos agotamos mentalmente y terminamos todo también en salud mental. Pero gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos al Señor y tenemos gente que ora por nosotros. Amén. Yo doy gracias al Señor por las personas que oran. Quizás no son multitudes, pero 2 o 3 que oren por nosotros, yo siento que mis brazos se levantan. Así que gracias a mis hermanas, mis hermanos, que oran por mi esposa, que oran por mí. Y si estamos acá ya con casi 19 años que vamos a cumplir ahora en septiembre, es porque nos han sostenido en oración. Para que Dios nos aliente, nos anime, para que nosotros tengamos ese mismo amor siempre por la congregación y que estemos motivados, automotivados por el Espíritu. Porque a veces la realidad no es motivadora. ¿Cuántos entienden esto? Pero el que nos motiva es el Espíritu, ¿no? Cuando queremos ahí, dice, seguí adelante. Yo voy a poner mujeres llenas del Espíritu al lado tuyo. Yo voy a poner hombres llenos del Espíritu, varones que marquen la diferencia. Y yo lo creo, hermano. Si no, tengo que hacer la valija. Pero el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él produce el hacer como el querer. Porque, hermano, yo lo viví. Mis primeros tiempos en el Señor no quería hacer nada, me sentía que no podía, que yo no era útil para Dios, que otro lo hacía mejor, que yo tenía mucho defecto, que tenía mucho pecado y que tenía un montón de excusas así, una montaña. Hasta que el Señor me dijo, vení para acá, termina con las excusas porque a vos te voy a dar, ¿no? Y me habló el Señor, me dijo, si vos no te pones las pilas, no me lo dijo así, pero si vos no te pones en mis manos, en ese tiempo yo no pastoreaba ni una persona, me dice, si vos no te pones en mis manos, mucha gente se va a perder porque no estás obedeciendo el llamado que yo te estoy dando. Yo ni sabía todo esto y todas las cosas que el Señor hizo en estos años. Pero Dios sabe todo de antemano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y doy gracias al Señor que le dije sí. Y si le decís sí, Dios te va a sostener, Dios te va a proveer, Dios te va a suplir, Dios te va a alentar, Dios te va a animar. Pero tenemos que tener siempre un corazón agradecido. Amén. Y rápidamente pasamos al otro, que es también la murmuración, ¿no? Esto después léalo en su casa, yo voy a tocar unos puntos nada más. Es importante porque a veces no le damos trascendencia que la murmuración es pecado. ¿Cuánto entienden esto? Y a veces uno se engancha, ¿no? Porque no lo hace a propósito, pero dice, che, vos sabés que fulana, papá, así contamos poquito, ¿no? Y ahí, no, porque yo no estoy de acuerdo. Y entonces tenemos un enemigo del alma, que es la murmuración, que contrista al Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuánto puede entender esto? Entonces yo tengo que tratar de no contaminar mi corazón, ni tampoco contaminar el corazón de otros, ¿no? Sino poder hablar con las personas que tienen un problema y orar. Si veo un defecto que tengo que hacer, orar. ¿Cuántos dicen amén? Si veo a alguien que acá en la iglesia es una cosa y afuera es otra, orar. Porque el Señor es el que nos ayuda. Amén. Entonces no tenemos que criticar, no tenemos que juzgar.
Y si el Señor todavía nos levantó a nosotros es porque todavía necesitamos quizá corregir algunas cosas, pero no porque seamos menos que nadie, sino que todos somos iguales ante Dios. Pero Dios mira lo que nadie puede ver. Dios mira el corazón, Dios mira la fidelidad, Dios mira la integridad, Dios mira aquí y mira allá afuera, mira lo que hacemos en casa, mira lo que pensamos o qué motivación tenemos para hacer lo que hacemos. Diga conmigo, eso lo ve Dios. Los de afuera no, nosotros podemos pintar algo lindo, pero Dios ve que no hay algo lindo. Entonces, lo importante es saber que la queja y la murmuración entristecen al espíritu. Y no voy a poder yo dar fruto si yo no renuncio a estos pecados, que a veces arranco o me engancho en algo, pues sabes que me dijeron que tal y el otro, y veo que se va cambiando, ¿no? El cuento se va transformando y la persona pobre, que es la damnificada, está ventilando, su vida se está ventilando por todos lados. Pero fíjese lo que pasó aquí, vamos cortito, capítulo 12, ¿cuántos recuerdan que Moisés era el hombre de Dios? Era el hombre que Dios había designado, un hombre de 80 años, otro puede decir, sí, pero yo soy musculoso, hablo más lindo, tengo más fuerza. Justo a este veterano va a agarrar a Dios. Pero Dios usa a quien se le place. ¿Cuántos dicen amén? Quizá uno dice, sí, pero acá hay mejores que Moisés, pero a Dios se le plació que fuera Moisés. Y quizás no le guste al pueblo la cara de Moisés, pero Moisés era el elegido de Dios, ¿no? Y la mujer que Moisés eligió, quizá, no, pero a mí me gustaría que Moisés hubiera elegido otra persona. Y Moisés eligió a una persona que era de piel oscura. Entonces empezaron a criticar a Moisés. María y Aarón, ¿cómo este que es líder? Por lo menos tiene que tener una primera dama presentable. Y empezaron a cuestionar eso, ¿no? Y dice que Dios paró la oreja. ¿Cuántos saben que Dios escucha todo? Escucha todo. Hermano, escucha todo. Y fíjese, vamos rápido con esto. Dice, capítulo 12 de Números, María y Aarón hablaron contra Moisés. Diga conmigo, hablaron contra Moisés. A causa de la mujer cusita, una mujer con piel oscura, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. No, que primero la criticaron porque la mujer era, digamos, como descendiente de ahí, de esas zonas, de África, de esos lugares, ¿no? De esa zona. Entonces ya estaban hablando mal, ¿no? Estaban hablando mal. Y después empezaron a cuestionar su liderazgo. Este anciano nos va a liderar. Si podemos, nosotros tenemos también la misma sabiduría. Si este no sabe mucho. A veces se equivoca, a veces le erra. Pero fíjese el versículo 2. Dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, ¿no? Como empezaron a cuestionar el liderazgo de Moisés. Fíjese lo que dice el versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, diga conmigo, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Wow! Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos. Dice, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos, ¿no? ¿Qué hizo Dios? María, Aarón, ven un cachito, vení para acá. ¿Qué pasa, Señor? Vení acá. Te voy a enseñar que tenés que respetar lo que yo pongo. No, entonces Dios acá le corrige, pero también le da una reprimenda. Diga conmigo, lo corrige y le da una reprimenda. Versículo 6. Él les dijo, acá habla Dios, ¿no? Dice, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré, que dice, en visión, ¿y qué más? O en sueño hablaré con él, ¿no? Una de las maneras que Dios nos habla también. Diga conmigo, Dios puede hablarnos en visión o en sueño, ¿no? Si comimos mucho guiso, capaz que fue el efecto del guiso. Pero generalmente Dios habla por visión o por sueño también, ¿no? Aparte de la palabra, ¿no? Fíjese que al Señor ahí, en el versículo 7 dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel, que dice, en toda mi casa, ¿no? Cuando habla de casa, hablaba de la descendencia, hablaba del pueblo, no habla de una casa específica del pueblo, ¿no? Él es fiel, digamos. Dios lo levantó porque se caracterizaba por ser, diga conmigo, fiel, ¿no? ¿Tendría defecto Moisés? Y yo creo que sí, como los tenemos nosotros, pero el tipo era fiel, ¿no? Era una característica también
de los hombres que Dios levantaba o las mujeres que Dios levantaba, fiel. Vio que hay un dicho, este es fiel como perro de carro, ¿viste? Y viste, el perrito va atrás del carro, ¿viste? Y lo patean y sigue el perrito, ¿no? Moisés era fiel, estaba, ¿no? Como esas personas que vienen a la iglesia y están, ¿no? Yo me acuerdo de las hermanas que venían con las bicicletas oxidadas, con la lluvia, en invierno, no teníamos ni una estufa. Teníamos una estufa, una pantallita, después de unos años que ya parecía, digamos, de efecto psicológico, porque nos congelábamos igual, no teníamos que orar. Pero estaban las hermanas con lluvia, le caía ahí con sus vehículos, así todo. Después Dios las bendijo, los rebendijo. Pero eran fieles y son fieles, gracias a Dios, por mis hermanas, mis hermanos. Dice, escuche el 8. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿No? ¡Wow! ¡Qué tremendo debe ser, ¿no? Que Dios te agarre y dice, ¿vos estás chusmeando? No, Señor, me parece que la hermana de acá al lado, la hermana, vos estás chusmeando de... No, debe ser en otra iglesia, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Es tremendo, Dios te agarre y dice, ¿vos estás hablando mal de algún hermano, alguna hermana? ¿O el pastor? No, el pastor no creo que vaya a hablar mal del pastor, ¿no? Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, se apartó Dios la nube. Y aquí que María estaba, diga conmigo, leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Diga conmigo, algo bueno. Se arrepintieron. Errores cometemos todos. ¿Cuántos cometen errores? Lo importante es arrepentirnos, ¿no? Confesar, pedirle perdón al Señor. Y si tenemos que pedirle perdón a la persona, hagámoslo. Porque Dios va a ver eso y eso nos va a permitir crecer espiritualmente. ¿Amén? Porque vamos aprendiendo de los errores. Pero a veces son hábitos que venimos ya de Egipto, ¿no? De Egipto no solo comíamos pepino y todas esas cosas, sino que también nos dábamos a la lengua, a la sin hueso, como dice, ¿no? Pero en el Señor dice que la lengua puede encender un fuego y tenemos que tener dominio propio de lo que hablamos. Amén. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a pensar antes de hablar, ¿no? Y si te cuentan un chisme, no, mira, no me conté, hermana, no me conté porque no quiero yo después tener un mal pensamiento de la persona o tener una idea rara. No, es importante eso, ¿no? Que tampoco no prestemos al oído y también corrijamos con amor a la persona que quizás lo está haciendo, ¿no? Porque se perjudica a la persona y también empieza a perjudicar, porque eso se contagia. ¿Cuántos saben que el chisme se contagia? Se contagia, eso es como un reguedero de pólvora, ¿no? Y después Satanás dice, esta es la mía, acá entro yo. Porque dice que en la división, en la contienda, en todas esas cosas, en la habladuría, no obra el Satanás para dividir, para enemistar personas, para traer celo. Entonces se arrepintieron y eso es lo importante, que nosotros podamos tener esa actitud, ¿no? Y el versículo 13 dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que le sanes ahora. Moisés puede decir, me sacaste el cuero, ¿ja? ¿Ahora? ¿Y ahora? Te va a picar esa lepra. No, dice que Moisés era mal, Señor, ten misericordia de esto que me sacaron el cuero, me los tiraron medio metro. No, pero clamó a Dios, le dice que Dios le sanó. Qué tremendo, ¿no? Que podamos tener el corazón del Señor, amén. Que vos puedas decir, Señor, yo oro por los que hablan mal de mí, oro por los que me maldicen, oro por los que envidian. Señor, yo los bendigo y que Señor, se puedan arrepentir y puedan entender que todo aprendemos y que puedan salir adelante, porque si no, no van a prosperar en ninguna cosa, ¿no? Y qué bueno que nosotros oremos y pidamos a Dios también, ¿no? Por la gente que quizás está equivocada, o si vemos a alguien, un hermano, a alguien que está equivocado, orar, ¿no? Si Señor, o si no, en amor, hablar con la persona, decir, mira, hermano, hermana, me parece que no está bien lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Y eso es lo que dice la Biblia, que tenemos que corregirnos en amor, no ser el policía de la santidad, ¿no? Pero, digamos, si el Señor nos guía, hablar con la persona que está errada y no enojarnos, pegar un portazo e irnos a la iglesia, porque si nos vamos de la iglesia a otra iglesia vamos a encontrar otro caso igual. ¿Cuánto entiendes esto? Y te vas a ir a otra iglesia y vas a encontrar otro caso igual, porque la idea es que maduremos y que aprendamos a resolver problemas personales.
¿Cuánto entienden esto? Pero cuando nosotros somos inexpertos o somos inmaduros, nos enojamos en un lugar, ¡pac!, vamos al otro. Y en el otro nos encontramos con otro problema peor. ¡Pac!, vamos. Y hacemos un turismo evangélico y pasan años y nunca crecemos. Pero Dios quiere que crezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que avancemos, Dios quiere que salgamos adelante. Y por último, es importante, como les decía, reconocer el pecado, arrepentirme, no reincidir, pedir perdón. Dice Tesalonicenses 5:18, da gracias a Dios en todo. Respetar la autoridad, porque las autoridades son puestas por Dios. ¿Cuántos dicen amén? No sumarme a los críticos y no llevarme por bellas verdades, siempre ir a la fuente. Amén. Que el Señor nos ayude a que podamos nosotros evitar que estos enemigos del alma nos derriben. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor esta noche? ¡Gloria a Dios!